Muy bien, amigos, estamos de vuelta del cambio comercial y me encuentro con un amigo muy querido, muy apreciado, el maestro nacional Alan Carrera. ¿Cómo le va, máster? Muy bien, gracias a Dios, Jesús. Bueno, la verdad es que me encuentro súper contento de tenerlo por primera vez en nuestro programa. Tenemos que decirle a la afición panameña que el maestro Alan Carrera ha sido un importante jugador, ha sido campeón nacional de ajedrez y también ha sido presidente de la Federación Nacional de Ajedrez. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero bueno, para que los televidentes lo vayan conociendo, primero quisiéramos preguntarle acerca de sus inicios, cómo usted se interesa en el ajedrez y de qué manera es que conecta con el juego ciencia. Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes y gracias nuevamente, Jesús, por este espacio que nos cedes. Les puedo compartir que mis inicios en el ajedrez puedes dividirlo en dos etapas. La primera etapa, a la edad de los 7 años, descubrí por primera vez el juego del ajedrez, digo yo que por accidente, ya que vino un amigo de mi papá a nuestra casa y estaban conversando y a mí me llamó la atención que este señor tenía bajo el brazo una cajita. A mí me da la impresión que era de madera y la cajita estaba cerrada, pero me llamaba la atención los cuadros que tenían, que eran de colores alternados, oscuros y claros. Entonces yo me atreví a hacer algo que nunca me hubiera atrevido a hacerlo delante de mi papá, pero lo hice porque tenía una gran curiosidad de saber qué había dentro de esa cajita. Entonces me atreví a interrumpir la conversación de adultos, cosa que mi papá me había enseñado que nunca se debía interrumpir una conversación de adultos. Y le pregunté al señor, disculpe, ¿qué es esa cajita que usted tiene allí? Me dice, es un juego. Entonces, después que me comenta que es un juego, le digo yo, ¿y cómo se llama? Me dice, es ajedrez, pero me hace una, ¿cómo se dice? Una acotación. Me dice, pero es un juego que es solo para adultos, no es para niños. Ah, O mira, sea, imagínense que estamos hablando de hace más de 45 años claro. de ese incidente. Entonces, en ese momento, vuelvo yo, como dice, al ataque y le pregunto, ¿y qué hay dentro de la cajita? Dice, hay unas piezas y usted puede abrirla para yo verla. O sea, yo viendo, entonces el señor, bueno, abrió la caja, me mostró las piezas y digo yo, bueno, ¿y cómo se llaman las piezas? Bueno, él empezó a decirme los nombres, peón, caballo, alfil, dama, rey, y después que ya me dijo todos los nombres, él sentía que ya había cumplido su parte. Yo pensé que dice, ya me quité este chiquillo de encima. Yo me quedé un rato callado y volví al ataque nuevamente. Y le digo yo, oiga, ¿usted me podría enseñar los movimientos de cada pieza? O sea, te está hablando un niño de 7 años. Claro. La insistencia y el interés que demostré en ese momento. Y me dice el señor, está bien, pues yo creo que por respeto a mi papá, me enseñó el movimiento de las piezas. Luego que me enseñó a acomodarlas en el tablero, por supuesto. Entonces, después de esa situación, le digo yo creo que ya yo aprendí bien los movimientos. ¿Qué le parece si jugamos una partida? Le digo. Entonces, el señor accedió a jugar conmigo la partida, por supuesto, me imagino que para entretenerme, y al final, independientemente del resultado, por supuesto, yo estaba aprendiendo, él le dijo a mi papá, oiga, he visto mucho interés en tu hijo en este juego, y veo que ha captado rápido pues, los movimientos. Esa fue la impresión que el señor se llevó de mí en ese momento, ¿no? Luego recuerdo que a la edad de 8 años, cuando yo cumplí 8 años, mi mamá me preguntó que qué yo deseaba que me regalara para mi siguiente cumpleaños. Le dije yo, bueno, a mí me gustaría un ajedrez en una cajita. Mi mamá se quedó un ajedrez en una cajita. Sí, Como sí, el del sí, le señor. expliqué cómo era. Pues. Sí, como el del señor, ¿sabes? Que se cerraba y cuando tú lo abrías ahí estaban las piezas. Yo recuerdo que cuando mi mamá me dio ese regalo, y yo lo abrí la primera vez, mi primer juego de ajedrez, eso fue como descubrir un tesoro. Ver las piezas acomodaditas allí,
los peones, los caballos, las torres, los alfiles, los reyes. Y yo no sé, quedé desde el primer momento, quedé como se dice, enamorado, quedé impregnado con el ajedrez. Luego de eso entonces viene mi segunda etapa de los inicios en el ajedrez, fue cuando entonces me graduó de secundaria y vengo a estudiar acá a Panamá, arquitectura en la Universidad de Panamá. Allí en este momento se me presenta otro panorama, porque se jugaba ajedrez en las diferentes facultades de la universidad, Claro. en las cafeterías, en los parquecitos, en las bancas, en los pasillos, en las bibliotecas, en todos lados tú veías ajedrez. Entonces eso me motivó mucho más, o sea, se me presentó la oportunidad de aumentar mis conocimientos de ajedrez. Claro. A la par de eso también entonces había un café-restaurante muy conocido en Perejil que en francés decía Le Petit Coin o Le Petit Coin, significa el pequeño rinconcito. En este café yo llegaba a las tardes porque era la ruta mía hacia la casa de mi novia. Escucha esto, yo tenía que pasar por ahí todas las tardes a la casa de mi novia, pero yo hacía mi alto en este café-restaurante y me ponía a ver a las personas jugando ajedrez. Recuerdo que el dueño de este café era un señor de origen francés-libanés, apellido Jabour. Era un enamorado del ajedrez. Nos daba permiso para jugar ajedrez después de las 5 de la tarde que él cerraba el restaurante. Paralelo a esto, resulta ser que cuando iba a la casa de mi novia, la que hoy es mi esposa, resulta ser, me encontraba con un gran oponente al cual le tenía mucho respeto. ¿Quién era? El papá, o sea, el suegro. ¿Sí? Entonces, mi suegro se dio cuenta que a mí me gustaba jugar ajedrez y me invitaba, después que estudiábamos, en cualquier momento buscaba el momento oportuno y me buscaba para jugar una partida. Pero él me buscaba porque siempre que jugaba conmigo me daba palizas. Y no sintiéndose contento con las palizas que me daba, se ponía a danzar y a bailar cada vez que me ganaba. Eso a mí me ayudó mucho, la actitud de mi suegro, el café, el restaurante, las partidas en la universidad, en las cafeterías. Todo esto fue creando en mí el interés de seguir mejorando cada día más, perseverando, pero siempre hacia algo mejor. Resulta ser que un día en el café estaba yo jugando una partida con X personas y se aparece un maestro nacional, que yo no sabía que era maestro nacional, y él me reta a jugar después que yo le gano al otro. Oye, yo seguí jugando como que era cualquier otra persona. Claro. Pero sí me di cuenta en el juego que era un jugador de mayor experiencia. Y fui sintiendo la fuerza de su juego en la medida que fuimos avanzando. Al final, resumen, por supuesto, yo hice una buena partida, digo yo. Él me ganó, sin embargo, él vio mi juego y me invitó a participar en un torneo por equipos de la Federación Nacional de Ajedrez de Panamá. El nombre de este maestro, Marco Haskins. Marco muy Haskins, conocido por por todos supuesto, nosotros. claro. Le mandamos el saludo a Marco, que debe estar en sintonía, claro. Marco fue uno de los que me descubrió allí. Entonces, bueno, ahí entonces empezamos entonces en el año de 1990, a la edad de 23 años, digo yo un poco tarde, empezamos a jugar ajedrez a nivel competitivo en la federación. O sea, ahí empieza mi carrera ejercística ya dentro de una federación. Antes de eso yo nunca había competido a nivel nacional ni internacional. Ni me lo imaginaba a dónde iba a llegar, francamente. Entonces, en el 90 se dio ese torneo por equipos. Luego, recuerdo que en ese torneo era una variante que nunca se ha jugado hoy día, se perdió hace muchos años. Eran a 3 tableros. El primer tablero era un maestro nacional, el segundo era un clase B o clase A y el tercero era un aficionado. Eso eran los equipos. Oh, estaba bueno ese formato, ¿ah? Sí, es un formato Creo interesante. que era bien inclusivo. Correcto, así mismo es.
Así que luego de eso, eso me entusiasmó mucho y yo pues traté de seguir dando siempre el 100% en las partidas que competía a niveles de categoría. Recuerdo que un día pues participé en categoría de la B, quedé campeón, otro día la categoría la A, en otro año, perdón. Y así fui escalando poco a poco, pasaron 4 años y en el año 94 logré ser miembro del equipo olímpico, preselección en realidad, preselección, y el campeonato mundial era en Moscú. Iba a ser mi primera olimpiada que iba a participar, nada más con 4 años de estar jugando a nivel federativo. Yo me sentía honrado, francamente. Y resulta ser que ese mismo año nace mi primer hijo. Uy, Entonces yo francamente no podía hacer viaje en esas condiciones y dejar a mi esposa solo. Así que entonces opté por quedarme con la familia y me perdí esa Olimpiada de Moscú en el 94. En el año 95 tuve el grato placer de conocer al primer campeón nacional de Panamá, el maestro Rubén Darío Cabrera. Para sorpresa mía, el maestro Rubén Darío Cabrera era también oriundo de la provincia chiricana, sí, de donde yo vengo. Y digo, ¿qué cosa sentí cuando me dijo que era de Chiriquí? Porque digo, maestro, ¿por qué yo no lo conocí cuando yo era un niño, que tenía 7 años? A esta altura, quizá yo fuera un gran maestro, le dije yo, ¿no? claro. Porque a él le gustaba tomar mucho el tiempo, ¿no? Y me dice, maestro, no se preocupe, maestrito, me decía, algún día usted va a llegar a ser maestro nacional y va a llegar a ser campeón nacional. Bueno, como palabras sabias, por decirlo así, 2 años después, en el 97, alcancé la norma de maestro nacional de ajedrez de la Federación de la FENAP. Claro, Y, y posteriormente, en el año 99, ocurre algo muy interesante. En junio del 99, participo en el primer campeonato subzonal centroamericano en El Salvador. Ese es mi primer torneo internacional. claro. Cuando regreso del torneo internacional, me encuentro pues participando en el campeonato nacional del mismo año, del 99, y gracias a Dios, bueno, me gano también el campeonato nacional. Fueron sendos triunfos que gracias a Dios pues he podido lograr. Después del campeonato en el 99, en el 2000 se presenta la oportunidad de viajar a Estambul y participamos pues en esta Olimpiada que para mí era un sueño hecho realidad. Sí, bueno, hay que señalar que yo conocí al maestro Alan un poquito antes, por allá por el 1998, en mis inicios. Yo empecé a jugar en el 97. Lo conocí en un match amistoso organizado por el maestro nacional también, Manuel Suárez, que le mandamos el saludo, que tenía acá la Academia del Corcel del Rey, a la cual yo pertenecía. Y vinieron, fue como quien dice mi primera experiencia viendo jugadores de fuerza mayor, ¿no? Entonces vino el equipo del club Sevimar, entre los cuales estaba el maestro Alan Carrera. Ya para ese tiempo yo lo conocía porque lo había visto en una revista lo había visto cuando había conquistado en Chiriquí un torneo importante y bueno, habían sacado su perfil en aquella revista y tuvimos la oportunidad de jugar con ellos un match que se realizó en la ciudad del Niño, me acuerdo. Un match que realmente aprendimos bastante, habían jugadores muy buenos de la capital como Donaldo Fon, otro chico que se llamaba Pan Kung Fu, Anthony Bennett, unos chicos que bueno, realmente no se han mantenido en el ajedrez, pero que en aquel tiempo tenían una fuerza bastante alta, ¿no? Y de acá de Chorrera, por supuesto, en el equipo estaba Carlos Lozano, el maestro Suárez, Eliezer Graciani, el amigo Rafael, había un equipito de la academia bastante interesante. Creo que perdimos ese match ese día, pero bueno, la verdad es que para mí fue una grata experiencia poder ver al maestro nacional Alan Carrera jugando y enfrentando a mi maestro en ese momento, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de su experiencia internacional como jugador, porque es posteriormente a 1999 que usted tiene la oportunidad, como bien lo ha dicho, de participar en su primera Olimpiada, ¿no?
Yo quisiera que nos hablara un poquito de cómo sintió el cambio de fuerza de ser un jugador aquí en nuestra liga nacional, en nuestro entorno nacional, a enfrentar grandes maestros, a enfrentar jugadores de tanta fuerza a nivel internacional. Sí, definitivamente que jugar torneos nacionales, uno tiene un nivel alto de competencia, que uno dice, bueno, aquí yo soy bueno en mi patio. Exacto. Sin embargo, cuando vas afuera, se da uno cuenta de que el nivel de competencia es mucho más alto. Sin embargo, una cosa que siempre me martillaba en la cabeza era una frase que mi suegro me dijo antes de viajar. En ese entonces ya yo estaba, para ver, en el 2000, sí, ya yo estaba casado con la hija, correcto, mi esposa, y él me decía, tú vas a esa Olimpiada en Estambul y allá van a jugar bolsita contigo. Así me dijo. Y yo dije, no puede ser que yo vengo desde Panamá tan lejos a Asia a jugar en esta Olimpiada y me voy a perder todas mis partidas. Y fue así casualmente. Gané partidas, perdí y empaté, pero no me vine en blanco. Y me enfrenté, por supuesto, a muchos jugadores de talla internacional. Y como mencioné anteriormente, para mí fue un sueño hecho realidad, porque en mis inicios se me pasó comentarte que mi primer libro o revista que yo usé para estudiar y jugar en un nacional fue una revista 8x8, esa revista que salían antes españolas. Sí, claro. En la Universidad de Panamá te las vendían a 25 centavos. Uy, imagínense. Entonces, esa revista fue mi primer libro, imagínate, de estudio. Entonces, yo lo que hacía era que reproducía las partidas, me las aprendía de memoria y cuando iba al tablero trataba de implementar las posiciones. Ese era un estilo que yo tenía, ¿verdad? Propio. Y volviendo al tema de la Olimpiada, en esa Olimpiada en particular en Estambul, además de jugador, se me presentó la oportunidad también de ser suplente delegado de Panamá en el Congreso Mundial de Ajedrez. Sí que fue una doble experiencia bien interesante y también, como te decía, en la revista 8x8 muchas veces reproducí partidas de Judith Polgar, de Peter Leko, de el mismo Kasparov, todos estos grandes maestros y campeones nacionales, y allí los estaba viendo en vivo y a todo color, Claro. al lado mío, o sea que ya no era este sueño, ¿sabes? Puede haber un sueño hecho realidad. Claro, claro. Y bueno, no fue la única Olimpiada que usted tuvo la oportunidad de ir, sino que 2 años después, en la de 2002, también formó parte del equipo olímpico nacional de ajedrez, ¿verdad? Correcto, correcto, así mismo es. En esta ocasión también, recuerdo que en ese equipo nos acompañó el doctor Néstor Sosa, Claro, que también es maestro nacional, el maestro Fide Ahmed Cedeño, sí. nos acompañó nuestro gran amigo, en paz descanse, Brian Matthews, Brian Matthews, claro. y también estuvo Adrián Miranda con nosotros en el equipo. En esta Olimpiada de Bled fue algo diferente. En Estambul yo jugué el primer tablero, como sabes, en el nivel ajedrecístico, el primer tablero es el tablero más difícil Más de jugar difícil, claro. en un equipo. En esta Olimpiada yo dije, yo no puedo ir a recibir de nuevo palo. Así que hablamos todos los del equipo, les presentamos una alternativa para poder ganar puntos y cambiamos la estrategia. Yo jugué en la Olimpiada de Bled de primero, que fue en Estambul, jugué creo que de cuarto tablero. Y a pesar de eso me tocaron jugadores fuertes. Recuerdo una pequeña anécdota con el jugador de Malta que de repente más adelante podremos ver la partida. Cómo ellos viven el ajedrez a profundidad. Cuando digo esto a profundidad, me refiero de que ellos no les gusta perder con cualquiera. Ellos se preparan para un torneo. Y este jugador en particular, en mi partida, que la verán posteriormente, cuando él pierde la partida, él llora la partida. Eso a mí me impresionó bastante, porque nunca había visto llorar a un hombre en ajedrez. ¿Me explico? Nunca lo había visto llorar. Claro, claro.
que son anécdotas. Otra cosa importante que me gustó de esa Olimpiada fue que, y me sentía más acompañado porque tuve la oportunidad de viajar con mi esposa y mi hijo mayor, que también era un aprendiz de ajedrez. Claro, muy bien. Bueno, se nos agota el tiempo, pero quisiéramos hablar un poco acerca de su periodo como presidente de la Federación Nacional de Ajedrez, porque creo que el periodo suyo históricamente es muy interesante debido a que ocurrió la tan añorada unificación, ¿no? En el ajedrez panameño, para los televidentes que no sepan, bueno, el ajedrez panameño durante mucho tiempo estuvo dividido en dos organizaciones y tuvimos simultáneamente en muchos años dos campeones nacionales, ¿no? Entonces era una situación muy difícil que de alguna forma entorpecía el crecimiento de los jugadores más jóvenes que no tenían la oportunidad de jugar en ambas organizaciones y también, o sea, mil cosas, ¿no? Que pudieron haberse hecho mejor, pero bueno, le tocó a usted en su administración poder de alguna forma negociar esta unificación de la ajedrez nacional y quisiera que nos hablara un poquito al respecto, si es posible. Sí, cómo no. Yo pienso, Jesús, casualmente, que aquí, antes de hablar de mi periodo presidencial, yo te hablaría del tema de la unificación, porque de a raíz de la unificación, posteriormente vienen los periodos presidenciales. ¿Qué te puedo decir de la unificación? Recuerdo yo que eso, a inicios finales del 2002, después que regreso de la Olimpiada de Eslovenia, yo venía con una inquietud o un interrogante que casualmente ya tú mencionaste, de que en Panamá existían dos federaciones. Una federación nacional de ajedrez denominada FENAP, a la cual pertenecía, avalada por un organismo internacional FIDE, y una federación de ajedrez nacional, FAREP, avalada por el Instituto de Deportes de ese entonces. Entonces me vino esa inquietud y ese interrogante de qué iba a ocurrir en el futuro si continuábamos con dos federaciones. Entonces fue cuando, entonces, como yo era el delegado internacional en ese momento, entonces se me ocurrió hacer una reunión con los maestros nacionales de la FENAP para hacer un acercamiento con los directivos de la FAREP. Esto no fue fácil en su principio ni en los inicios de las reuniones. No había confianza de ningún tipo. Sin embargo, gracias a Dios, al final del camino logramos unificar planes y criterios. Nos tomó casi 2 años. Para el año 2004 se dio la unificación de Panamá nuevamente, lo que yo llamo el renacimiento del ajedrez en Panamá. Se alcanzó el objetivo principal de volver a ser una sola familia ajedrecística, haciendo honor al lema internacional Gens una sumus, que significa somos una gran familia. Además de unir las fuerzas, se logró subir nuestro nivel de competencia, tanto así que después de unificados, en todas las categorías, tanto en niños, jóvenes y adultos, empezamos a tener ajedrecistas destacados a nivel internacional. En pocas palabras, nos volvimos a quitar el traje de la Cenicienta. Porque digo que nos volvimos a quitar, porque hasta el año 70, principio del 80, también éramos una sola federación. Pero por criterios individuales hubo este distanciamiento que gracias a Dios hoy podemos decir que después de casi 17 años, Panamá tiene otro sitial en el ámbito internacional, gracias a esa unificación. Muy Con bien. relación, con relación a los periodos presidenciales, te puedo resumir que tuve 2 periodos encargados de la Federación de Ajedrez, uno del 2006 al 2010 y el otro del 2010 al 2014, y en eso recuerdo que hasta abril de 2015, por temas gubernamentales, tuve que mantenerme en el cargo, hasta esperando a que el presidente que había sido elegido en ese momento para ese nuevo periodo, el licenciado José Carrillo Puyol, pudiera tomar la presidencia en sus manos. Entonces, en esos periodos presidenciales, en ambos periodos presidenciales, podría resumir
que nuestro objetivo siempre estuvo en organizar eventos nacionales e internacionales para favorecer y beneficiar a todos los ejercistas a nivel nacional, fueran niños, jóvenes o adultos. Porque francamente, en los torneos de niños y jóvenes, es que allí está, como se dice, el futuro reemplazo generacional de cualquier actividad deportiva. ¿Sí? Claro, claro, muy bien. Bueno, se nos acorta el tiempo, la verdad es que creo que este bloque realmente se queda muy pequeño para todas las cosas que usted tiene que aportar y decir. Esperamos, por supuesto, que no va a ser la última vez que va a venir a nuestro programa, para que nos hable mucho también acerca de estos dos periodos presidenciales que sé que tenemos muchos triunfos y muchas buenas noticias que ocurrieron dentro de su administración como presidente de la federación. Así que bueno, de momento vamos a irnos directamente al cambio comercial y a la vuelta vamos a lo que nos gusta. El maestro nos va a mostrar dos interesantísimas partidas que ha traído preparadas para nosotros y para todos nuestros televidentes. Así que no se vayan, que estamos de vuelta en breve.